Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar esta clase. Vamos a ponerle en sus apuntes en la página 18 para ver lo que son los enlaces químicos e interacciones intermoleculares. Bueno, primeramente vamos a ver como definición lo que es el enlace químico. Por aquí lo tenemos. Dice, es la unión entre dos o más átomos para formar moléculas, ¿sí? También se les llama compuestos. Y aquí nos habla de compuestos químicos estables. Para poder entender la estabilidad, lo vamos a hacer durante toda la clase con lo que son las valencias y los números de oxidación. Pero ahorita en un momento pasamos a ese aspecto. Bueno, dice después, los electrones de la capa externa reciben el nombre de electrones de valencia, ¿sí? Aquí lo estamos mencionando. Electrones de valencia también se les llaman números de oxidación. Si ustedes en su tabla periódica lo manejan como número de oxidación o como valencia, es correcto con cualquiera de los dos nombres, ¿ok? Dice al final, la fuerza es la unión de la fuerza del enlace. Se establece un enlace químico cuando hay transferencia de electrones. Esa es la clave. Ese es el punto por el cual podemos juntar dos o más átomos, porque mezclan sus electrones para formar esos famosos 8 que vimos en temas anteriores con los niveles de energía. Si se acuerdan, por ahí la regla establecía que el último nivel de energía no debería de pasar de 8. Entonces, si vamos a juntar un grupo de átomos, sean dos o más, entre todos tienen que juntar ese 8. ¿Ok? Bueno, entonces hay transferencia de electrones o cuando se comparten electrones hasta completar esos 8. ¿Sí? En el último nivel de energía de un átomo, para lograr una estabilidad similar a la de los gases nobles. Aquí explicamos. Los gases nobles, si los representamos en los niveles de energía, todos terminan en 8. Eso significa que no se pueden mezclar con ningún elemento porque ellos ya formaron ese 8. En otras palabras, es que completaron ya su nivel. Está totalmente cerrado en base a los 8 electrones. Entonces, por eso aquí los comparan con ellos. Cualquier compuesto que llene esos 8, entonces tiene la estabilidad correcta. Si no llena los 8, tampoco se llaman compuestos, se llaman radicales. Eso se verá en otra clase de química. Bueno, existen varias formas de representar a los enlaces químicos y a continuación se muestran las principales. Vamos a ver lo que es la estructura de Lewis. Bueno, por aquí nos dice la estructura de Lewis puede ser llamada diagrama de punto, modelo de Lewis, o también tiene por ahí el nombre de ALDA en siglas en inglés, que es la representación de Lewis, ¿sí? Dice, es una representación gráfica que muestra los enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. Entonces trata de hacerlo a base de pares de electrones. Esa es la clave en la representación y lo podemos hacer mediante puntos o mediante cruces. Vamos a quitar esta página para ver a continuación algún ejemplo y vamos a hacer todavía más. Muy bien. Bueno, por aquí entonces dice, esta representación se usa para saber la cantidad de electrones de valencia de un elemento que interactúan con otros o entre su misma especie, formando enlaces ya sean simples, dobles o triples. Y estos se encuentran íntimamente en la relación con los enlaces químicos entre las moléculas y su geometría molecular. ¿Por qué habla de geometría molecular? Porque, por ejemplo, 3 elementos, si se unen, van a formar un triángulo. Aquí tenemos un ejemplo. Si se unen 4 elementos, van a formar un rectángulo, ¿sí? Y todas las figuras que de ahí aumenten su número de átomos, entonces pues generarán con cierta simetría figuras geométricas, ¿sí? Entonces a eso es a lo que se refiere el aspecto de la geometría molecular. Muy bien. Bueno, la estructura de Lewis muestra los diferentes átomos de una determinada molécula usando su símbolo químico y las líneas que se trazan entre los átomos que se unen entre sí.
En ocasiones, para representar cada enlace se usan pares de puntos en vez de líneas. De hecho, es más común los puntos. Los electrones desapartados, los que no participan en los enlaces, se representan mediante una línea o con un par de puntos y se colocan alrededor de los átomos a los que pertenece. Este modelo fue propuesto por Gilbert N. Lewis, quien lo introdujo por primera vez en 1916 en su artículo La molécula y el átomo. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos al silicio y tenemos al hidrógeno. Si ustedes se fijan aquí en la ecuación química, tenemos 4 átomos de hidrógeno y uno solo de silicio. ¿Por qué uno solo? Porque aquí no trae número, y cuando no trae número, el 1 es el que lo representa. Muy bien, acá tenemos entonces la unión. Si ustedes se fijan, estamos haciéndolo mediante pares de puntos. Aquí están los pares unidos para cada uno de los hidrógenos, pero vamos a explicar por qué. ¿Por qué se da todo esto? Borramos por aquí. Bueno, estamos hablando de valencia o número de oxidación, pero para eso necesitamos la tabla periódica. Entonces vamos a pasar a la tabla periódica para poder ver de qué estamos hablando en sí. Cuáles son los electrones que quedan para el silicio y para el hidrógeno. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos el hidrógeno. Lo seleccionamos para que nos dé sus características. Y aquí tenemos los estados de oxidación, que es -1 y +1. Bueno, por aquí la tabla periódica nos va a dar un sinfín de números y signos. Nosotros vamos a tomarlo de la siguiente manera, porque recuerden que como estamos iniciando nuestro conocimiento en química, vamos a ver los aspectos generales y poco a poco iremos avanzando y descubriendo nuevas cosas. Así que ahorita de momento los metales serán positivos, sin importar que aquí nos digan que son negativos. Aquí lo subrayamos para que ustedes lo vean. Aquí están los estados de oxidación. Entonces el hidrógeno lo vamos a tomar como parte todavía de los metales que están del lado izquierdo. Lo vamos a tomar positivo, ¿sí? ¿Cuándo se tomaría negativo? Cuando se una a algún metal. Ahorita lo iremos viendo poco a poquito. Bueno, entonces aquí tenemos al hidrógeno. Pasamos ahora al silicio. Vamos a buscarlo. El silicio lo tenemos por aquí. Es el número 14. Checamos entonces sus características. Aquí está. Fíjense en esto. Aquí lo vamos a remarcar. Aquí tenemos los estados de oxidación, pero tenemos varios. -4, +2 y +4. Al ser un metal, el silicio, lo vamos a marcar entonces como positivo. Y el hidrógeno, ahorita mencionamos que se va, al mezclarse con un metal, va a tomarse negativo, ¿sí? Entonces por aquí lo positivo es +2 y +4. Podemos tomar cualquiera de los dos dependiendo de lo que se necesite. ¿Cómo voy a saber qué se necesita? Bueno, para eso vamos a pasar por acá a la otra hoja. Por aquí. Para eso, el hidrógeno tiene +1 o -1, lo acabamos de ver, ¿sí? Entonces vamos a señalárselo por aquí. Eso nos ayuda cuando nada más tienen 1. Aquí lo ponemos, entonces lo vamos a representar con un 1, ¿sí? Entonces son 4 hidrógenos, quiere decir que multiplicamos este 4 por este 1 y tenemos como resultado entonces un 4 negativo. Me deja anotar. Uy, qué caray, me lo borró. A ver otra vez. Volvemos a marcar. Ok, lo hacemos hacia arriba porque hacia abajo no me permitió. Entonces el hidrógeno es un -1 y se va a multiplicar por esto 4. Entonces 4 por -1 nos daría -4, ¿sí? Son los 4 que tiene para compartir. Bueno, el silicio habíamos visto que tenía +4 y +2. Entonces aquí, ¿cómo determinar cuál es el número que vamos a emplear? Muy fácil. Tenemos que juntar 8 entre todos los átomos que se unan. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos 4, necesitamos otros 4. Y esa es la manera de determinar el número de oxidación o valencia que vamos a emplear. Entonces borramos al 2 y ya sabemos que es el 4 el que vamos a usar.
De hecho, si ustedes se fijan, aquí mismo pues ya están los 4 marcados. Aquí están las 4 bolitas o 4 electrones, porque estamos viendo lo que es el método del punto para lo que es la representación gráfica de Lewis. Bueno, una vez que ya sabemos esto, entonces ya podemos entender esta parte que es ya la molécula ya formada. Bueno, aquí lo más representativo de esto, vamos a ponerle aquí puntos azules, es hacerlo así diferenciando los puntos para cada uno. Fíjense cómo el silicio tiene 4, vamos a marcárselos, voy a marcar uno de cada lado y son 4, ahí están. Y los puntos negros entonces son los puntos del hidrógeno. Entonces aquí vemos como aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Y ahí están los 4 unidos, uno arriba, uno abajo y tenemos a izquierda y a derecha, y esta es la forma de juntarlos. ¿Ok? Este es un solo ejemplo. Vamos a ver otro más para que ustedes lo puedan entender de una mejor manera. Por aquí. Bueno. Valencias o números de oxidación. Como definición lo vimos ahorita en el apunte, aquí lo resumimos y aparte especificamos lo de metales y no metales. Bueno, tenemos que para los metales es el número de electrones en la última capa o el último nivel de energía. Y generalmente es del 1 al 3, entre 1, 2 y 3 y son positivos. ¿Sí? Digo generalmente porque nuestra representación de niveles de energía en algunas ocasiones nos puede dar números arriba del 3. Entonces generalmente es 1, 2 y 3. Para los no metales es contrario. No es el número con el que terminan, es el número que les hace falta. Aquí dice, perdón, lo borré. Vamos a subrayarlo. Así. Dice número de electrones faltantes para 8 en la última capa. Eso significa que si un no metal termina en 6, ¿cuántos le faltan para 8? Le faltan 2. Entonces esa sería su valencia o número de oxidación, y aquí nos especifican que debe ser negativo, sería menos 2. Si por ejemplo termina en 5, ese no metal tiene 5 electrones en su última capa, entonces le faltan 3. Y por ser no metal sería negativo, menos 3 sería su número de oxidación. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre metales y no metales. Los metales es tal como terminen. Si terminan en 1, esa es su valencia o número de oxidación. Si terminan en 2, si terminan en 3 o si terminan en algún otro número, esa es su valencia o número de oxidación. Los no metales no. El número que terminen no lo es lo que les falta para llegar a 8. Vamos a ver estos ejemplos a continuación para que ustedes vayan viendo este aspecto. Vean, aquí ya tenemos al cobre, que es un metal, al oxígeno es un no metal, al nitrógeno es un no metal y al aluminio, que es un metal. Aquí ya están sus representaciones. Fíjense cómo termina cada uno. Los metales, que es el cobre y el aluminio, terminan en 1 y 3. Por lo tanto, el cobre sería más 1, ahí la valencia representada o número de oxidación aquí en la distribución de electrones. Para el aluminio sería más 3, tal como terminen ahí. Ahora los no metales no es el número que termina. Por ejemplo, aquí tenemos 6 para el oxígeno, le faltan 2 para llegar a 8, por lo tanto el oxígeno se colocaría con un 2 y negativo por ser no metal. El nitrógeno, aquí lo tenemos, termina en 5, entonces el nitrógeno se representaría con un 3 porque es el número que le hace falta para llegar a los 8 y sería negativo, ¿sí? Y esta es la manera de representarlos, los números de oxidación o valencia. Ahora, otra cosa vamos a mencionar. Vamos a la tabla periódica, ahorita vimos al cobre y vimos que tenía un 1, ¿cierto? Bueno, lo seleccionamos, aquí está el cobre. Y vamos a checarlo en la tabla periódica. Bueno, vamos a puntualizarlo. Aquí están los estados de oxidación, ¿sí? O valencias. Y vean cómo tenemos el 1 y el 2, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, primeramente, la representación que nosotros hacemos de estos 29 electrones, si aquí los pusiéramos K, L, M y N,
son 2, 8, 18 y 1. Y ahí está este 1 que aquí están marcando, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale el 2? Lo que pasa es que hay elementos que se pueden modificar en sus números y se salen de la regla general. No hay una regla específica porque hay elementos que pueden modificarse varias veces. Hay elementos que no se pueden modificar de esta regla. Hay elementos que pueden modificar una o dos veces. Entonces todo eso se ve de manera individual. Entonces si lo pensamos así, pues imagínense ver cada uno de los elementos con sus propiedades correspondientes, pues obviamente que es mucho tema por ver y no nos corresponde todavía. Quien se vaya a estudiar algo relacionado con la química tendrá que introducirse a todos estos aspectos. Entonces, si ustedes llegan a ver que traen varios números, como el silicio ahorita también, entonces estos numeritos pues pueden variar, no nada más es el número que obtengamos con los niveles de energía. Vamos a ver otro. Por ejemplo, ahorita salió el silicio y vimos que tenía 2 y 4, ¿sí? Por aquí están. Ahí están sus estados de oxidación, tienen menos 4, más 2 y más 4. Vamos a ver algún otro, por ejemplo, vean el cloro tiene bastantes. Aquí están, vamos a puntuarlo. Fíjense, los estados de oxidación, todos los que tiene, menos 1, más 3, más 5, más 7. Así hay algunos elementos que se pueden repartir muchísimo aquí en lo que es su última capa de nivel de energía. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Estamos con la representación de Lewis. Entonces hicimos este ejemplo del apunte. Ahora vamos a hacerlo por acá. ¿Sí? Vamos a construir esa representación. Aquí tenemos ejemplos. Necesitamos las valencias de cada uno. Entonces el oxígeno ya sabemos que es 2. Vamos a ponérselo por aquí. Y es negativo por ser un no metal. El hidrógeno en este caso adquiere la propiedad del metal de ser positivo. Y es 1. Es el primer elemento en la tabla periódica. Entonces ustedes se fijan, aquí tenemos 2. Entonces el oxígeno al tener 2 negativo significa que son los 2 que le faltan para llegar a los 8. Significa que tiene 6. Vamos a ponérselo aquí en rojo. Vamos a ponerle 6. Le pongo de esta manera la distribución. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice así? Porque el hidrógeno, que nada más tiene 1, se le va a pegar de cada lado con un solo electrón. Y esta representación es mediante pares de electrones, ¿sí? Entonces aquí se va a venir el hidrógeno para pegarse con uno de sus electrones y por acá se va a venir otro hidrógeno para pegarse con otro de sus electrones. No podría utilizarse al oxígeno poniendo sus 6 así pegaditos y por acá poniéndole al hidrógeno 1 y 1. ¿Por qué no? Porque no sería simétrico. Si aquí pusiera un hidrógeno y acá pusiera otro hidrógeno, no sería simétrico, ¿sí? Entonces esta es la manera en cómo se representa. Vamos a borrar la parte de abajo, que es la parte que es incorrecta. ¿Ok? Vamos a hacer el siguiente. Fíjense en esto, ya está en rojo. Vamos a checar al sodio. El sodio tiene de número de oxidación o valencia, vamos a checarlo. Por aquí está, este es el sodio. Vamos a verlo. Aquí está, tiene un 1. Aquí lo podemos observar, ¿sí? Vamos a puntuarlo para que no se les pierda de vista, porque aquí tenemos bastantes cosas. Ahí está, este es el número de oxidación del sodio, nada más tiene el 1. ¿Ok? Entonces, pasamos para acá. Aquí tenemos un 1 positivo por ser metal. Ahora el cloro, lo acabamos de ver y vimos que tenía muchos números de oxidación o valencias. ¿Cuál es el que vamos a utilizar? Bueno, recuerden que todo esto es de dar electrones y recibir. Por lo tanto, si el sodio solamente puede dar un electrón, entonces el cloro solamente puede recibir uno. Entonces esa sería su número de oxidación o valencia que vamos a utilizar, ¿sí? No puedo utilizar ningún otro porque los demás ya no se ajustan.
Si aquí tiene 1 negativo, significa que tiene 7 y pide 1, ¿cierto? Entonces, así es como seleccionamos estos numeritos. Bueno, vamos a hacerlo ahora entonces por acá. Si ya sabemos que tiene un 1 negativo por ser no metal, y el cloro y el sodio tiene 1 positivo, entonces 1 para dar y 1 para recibir, y ahí se forman los 8. Bueno, el cloro entonces lo ponemos. Tiene 7. Recuerden que no es este número el número de electrones que tiene. Este número representa los que le faltan. Por lo tanto, le vamos a poner 7. Vean, aquí están 6 y 7. Y el sodio, entonces se va a venir a pegar con un solo electrón. Aquí lo ponemos y aquí está el sodio. Esa sería su representación mediante la estructura de Lewis. Vamos a ver un último ejemplo con un poquito más de elementos. Bueno, aquí tenemos 2 de aluminio y 3 de oxígeno. Necesitamos ver los números de oxidación del aluminio. Del oxígeno es -2 y se va a usar bastante. Vamos a la tabla periódica, checamos al aluminio, aquí está, es el número 13. Vamos a ver cuál es su número de oxidación o valencia. Aquí lo vemos que son 3. Bueno, es el número 3 el que tiene. Aquí lo marcamos, aquí está, ¿sí? Ese es el número que vamos a usar. Entonces vamos para acá, aquí lo ponemos, más 3. Bueno, pero fíjense en otra cosa, tenemos varios elementos. Tenemos 3 oxígenos y 2 aluminios. Entonces vamos a utilizarlo de esta manera. ¿Cómo sería de la forma simétrica? Bueno, simétricamente entonces los oxígenos, así más o menos van a estar, y los aluminios se van a pegar, ¿sí? De esta manera. Van a darle entonces, al tener 3, van a darle 2 al de la izquierda, por ejemplo, y 1 al de la derecha. Aquí también 1 al de la izquierda, 2 al de la derecha, para poderse entonces mezclar correctamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo los podemos acomodar para que se vea de esta manera simétrica? Vamos a borrarlo, vamos a ponerlo. Ok, entonces podemos hacerlo así. Vamos a poner los aluminios primeramente. Aquí. Fíjense, aquí va a estar el aluminio, le va a dar 2 al del lado izquierdo y le va a dar 1 al del lado derecho. Acá voy a poner al otro aluminio, le va a dar 1 al de la izquierda, que se va a ser el del centro, y 2 hacia el de la derecha. Los oxígenos entonces van a llenar estos huecos. Aquí va a ser un oxígeno. Le voy a poner sus 6. Ahí están 4 y 1 para cada uno. Ahí están los 6 y con los 2 rojos forma 8 electrones. Al del lado izquierdo le ponemos sus 6. Ya tiene 2. Entonces ahí está formando sus 8. Y por acá hacemos lo mismo. De esta manera, ¿sí? Entonces así tenemos que se están formando 8 electrones para los oxígenos. Aquí los checamos, los voy a encerrar. Aquí están 8 para este oxígeno, 8 para este oxígeno y 8 para este oxígeno. Los aluminios simplemente prestan sus electrones para poderse juntar, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos entonces la estructura de Lewis. Vamos a pasar a lo que es el apunte. Vamos a ver ahora lo que es la siguiente página para que pasen a la página 19. Es una parte teórica sobre los tipos de enlaces que tenemos y eso es lo correspondiente a esta clase. Bueno, por aquí tenemos entonces lo que es el enlace iónico. Vamos a subrayar por aquí su definición. Dice, los átomos son eléctricamente neutros, pero cuando se unen a otro u otros átomos, su tendencia es ganar o perder electrones. Le subrayamos, cuando se unen, ganan o pierden electrones en su último nivel de energía, formando un ion. Recordamos que un ion es un átomo, pero con la capacidad de poderse mezclar, de poder dar o recibir electrones. Entonces, si tenemos un átomo por sí solito, es neutro, pero si lo juntamos con otro, entonces se hace un ion con esa capacidad, ¿sí? Bueno,
Dice, el enlace iónico se realiza entre metales y no metales. Esa es la clave para este tipo de enlace. Y aquí nos definen lo que es un ion. Dice, es una subpartícula cargada eléctricamente. Vamos a subrayarlo. Constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutra. O sea que al ser más positiva o más negativa se puede mezclar con alguien. Conceptualmente esto se puede entender como que a partir de un estado neutro de un átomo o partícula se han ganado o perdido electrones. Este fenómeno se conoce como ionización. Ganar o perder electrones. Puede ser positivo si pierde electrones o negativo si los gana, porque los electrones son negativos. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos al sodio y al cloro, ¿sí? Que acabamos de hacer por ahí. Entonces aquí lo hicieron con todos los electrones de todos sus niveles en su representación, ¿sí? Ok. Ay, aquí es al revés. El sodio es el de abajo y el cloro es el de arriba. ¿Por qué? Porque el que está dando el electrón es el sodio, ¿sí? Bueno, aquí vienen dos definiciones pequeñitas, catión y anión. Un catión son los iones positivos, los que pierden electrones, o sea, los metales. Todos los metales se vuelven cationes. Y los aniones son los iones negativos, o sea, los no metales. Ojo con eso, porque así sabemos rápidamente quién puede hacer tal cosa. Entonces los metales son positivos y son cationes. Aquí está la parte positiva. Los no metales son los aniones y son los negativos, ¿ok? Dice, por lo general los metales tienen 1, 2 o 3 electrones de valencia, ya lo habíamos visto, y tienden a ceder a los electrones. Entonces aquí subrayamos, los metales tienden a ceder a los electrones para convertirse en iones positivos o cationes. Los no metales, al contrario, dice, tienden a ganar electrones, convirtiéndose en iones negativos o aniones, ¿ok? Y vamos a ver aquí abajo el último enlace, que es el enlace covalente, ¿sí? Aquí está. Entonces vamos a subrayar. El enlace covalente, dice, se produce por el compartimiento de electrones entre dos o más átomos, pero así también es el enlace iónico. Dice, la diferencia de electronegatividades entre los átomos no es suficientemente grande como para que se efectúe una transferencia de electrones. De esta forma, los dos átomos comparten uno o más pares electrónicos. Entonces esto se hace a pares. Los átomos comparten uno o más pares electrónicos, es de electrones, ¿sí? Dice, en un nuevo tipo de orbital denominado el orbital molecular. Los enlaces covalentes se suelen producir entre elementos gaseosos no metales. Entonces, los enlaces iónicos es entre un metal y un no metal. Los enlaces covalentes es entre elementos no metales, ¿ok? Como por ejemplo aquí que tienen un carbono, aquí está, y 4 hidrógenos. Entonces, todos son no metales. Esa es la característica del enlace covalente. Se representan mediante la estructura de Lewis que acabamos de ver, con puntos o cruces como el siguiente ejemplo. Y aquí tenemos este ejemplito donde el carbono tiene más 4 en lo que es su valencia o número de oxidación, y el hidrógeno aquí se toma como menos 1, ¿sí? Por ser covalentes puede ser también al revés, el carbono negativo y el hidrógeno positivo, porque a final de cuentas pues se van a mezclar. Entonces aquí tenemos, voy a pintarlo de azul, uno de cada lado para formar los 4 electrones que tiene el carbono, y vean cómo cada hidrógeno presta su electrón para formar entonces los 8. ¿Ok? Bueno, eso es todo en relación a lo que son los enlaces y la estructura de Lewis. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.